Hola, cordial saludo. Somos estudiantes de la Uniminuto y el grupo encargado de presentar el análisis empresarial de Spotify, teniendo en cuenta sus características y su entorno económico. Spotify es una empresa sueca fundada en el año 2006, dedicada principalmente al streaming de audio. Actualmente tiene presencia en 184 países y cuenta con más de 675 millones de usuarios activos. Su modelo de negocio combina una versión gratuita con publicidad y planes premium. Spotify comenzó ofreciendo principalmente música, pero ha evolucionado incorporando podcasts, audiolibros y herramientas para artistas y creadores. También utiliza inteligencia artificial para personalizar las recomendaciones y mejorar la experiencia del usuario. Entre sus principales indicadores encontramos 675 millones de usuarios activos, 263 millones de suscriptores premium y aproximadamente 15.673 millones de euros en ingresos durante el 2024. Estas cifras reflejan la gran dimensión que tiene la compañía. Spotify pertenece al sector de streaming de audio, que continúa creciendo por el aumento del consumo digital. Sus principales tendencias son la inteligencia artificial, los podcasts, los audiolibros y la personalización. Un reto importante son los costos relacionados con los derechos de autor y las regalías. Spotify compite con empresas como Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Tidal y Deezer. Se diferencia principalmente por su alcance global, el modelo premium, su amplio catálogo y las recomendaciones de personalización. Esas características le permiten mantener un fuerte posicionamiento en el mercado. Bueno, ahora vamos a presentar el análisis económico-financiero de Spotify, específicamente los puntos relacionados con la distribución de las masas patrimoniales, el estado de resultados, el flujo efectivo y los principales indicadores de rentabilidad. Para este análisis nos enfocamos principalmente en el comportamiento de Spotify durante el año 2025 y su evolución histórica. En esta diapositiva podemos observar cómo está distribuida la estructura financiera de Spotify para el año 2025. En primer lugar, en la distribución de masas patrimoniales tenemos un activo total de aproximadamente 17,66 millones. De este total, aproximadamente el 70% corresponde a activos corrientes, mientras que el 30% corresponde a activos no corrientes. Esto es muy importante porque significa que una proporción considerable de los recursos de esta empresa está concentrada en activos que tienen mayor facilidad de convertirse en efectivo o poderse utilizar a corto plazo, lo cual favorece su capacidad de atender obligaciones inmediatas. Por el otro lado, de la financiación observamos que aproximadamente el 55% corresponde al patrimonio, mientras que el resto corresponde a pasivo. Esto nos muestra que Spotify cuenta con una participación importante de recursos propios para financiar sus operaciones. Sin embargo, también podemos observar que una parte importante del pasivo es corriente, aproximadamente el 41% de la estructura, por lo que la administración de la liquidez continúa siendo un aspecto muy importante para la empresa. Podemos concluir que Spotify presenta una estructura patrimonial relativamente sólida, con una mayor participación del patrimonio frente al pasivo y una importante concentración de activos corrientes. En esta diapositiva presentamos el estado de resultados de Spotify para el año 2025 mediante un análisis en cascada. Podemos observar que la empresa obtuvo ingresos por aproximadamente 20,22 millones. A estos ingresos debemos restarles principalmente los costos asociados a las ventas y los gastos de operación. Después de cubrir estos costos, Spotify alcanza un margen bruto del 31,98%, que representa una mejora importante frente a los años anteriores. Posteriormente, al considerar
los gastos administrativos de investigación y desarrollo y otros conceptos, llegamos a un margen EBIT del 12,79%. Finalmente, después de considerar los resultados financieros y los impuestos, Spotify obtiene una utilidad neta de aproximadamente 2,60 millones, equivalente a un margen neto del 12,87%. Lo más importante de este resultado es que Spotify representa una mejora significativa de su rentabilidad, demostrando que no solamente genera mayores ingresos, sino que también está logrando convertir una mayor proporción de estos ingresos en utilidad. Por lo tanto, podemos decir que en el año 2025 Spotify muestra una mejora tanto en su eficiencia operativa como en su capacidad para generar beneficios futuros. Ahora analizaremos el flujo efectivo de Spotify. En el 2025, las actividades de operación generaron aproximadamente 3,45 millones de efectivo. Esto es un dato muy positivo porque significa que la actividad principal de la empresa está generando recursos. Por otro lado, las actividades de inversión representan una salida de aproximadamente 2,10 millones. Esto significa que Spotify destinó una parte muy importante de sus recursos a inversiones. También encontramos una salida relacionada con las actividades de financiación, aproximadamente del 0,45 millones. A pesar de estas salidas, el efectivo de la empresa presentó un aumento neto de aproximadamente 0,56 millones. Además, en el gráfico podemos observar que el flujo efectivo operativo representa una evolución favorable. En los primeros años era relativamente bajo e incluso presentó dificultades, pero a partir del 2023 comienza una recuperación importante y alcanzó su máximo en el 2025 con aproximadamente 3,45 millones. Esto es muy positivo porque demuestra que Spotify está generando suficiente efectivo a través de sus operaciones para financiar una parte muy importante de sus necesidades de inversión. Bueno, ahora hablaremos de los indicadores de rentabilidad. Para evaluar la rentabilidad de Spotify analizamos tres indicadores muy importantes: el margen neto, el ROA y el ROE, observando su comportamiento entre el 2018 y el 2025. Primero observamos el margen neto. El margen neto nos indica que el porcentaje de los ingresos finalmente se convierten en utilidad. Podemos observar que en Spotify tuvo resultados negativos durante varios años. Por ejemplo, en el 2023 presentó un margen neto de aproximadamente el menos 4,02%. Sin embargo, la situación cambia significativamente en el 2024 cuando alcanza el 7,26% y continúa mejorando en el 2025 hasta llegar al 12,87%. El segundo indicador es el ROA, el cual mide la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios utilizando sus activos. En el 2023 el ROA era negativo aproximadamente el menos 6,37%, mientras que en el 2025 alcanza el 14,73%. Esto no significa que Spotify pasó de tener una rentabilidad negativa sobre sus activos a generar un rendimiento positivo y considerable. El tercer indicador que encontramos es el ROE, que es el amarillo, y es el que mide la rentabilidad generada sobre el patrimonio de los accionistas. En el 2023 el ROE era aproximadamente de menos 21,09%, mientras que en el 2025 aumenta hasta el 26,57%. Este cambio es bastante significativo porque nos demuestra una recuperación muy importante en la capacidad de Spotify para generar beneficios utilizando los recursos aportados por sus propietarios. Por lo tanto, estos tres indicadores nos muestran la misma tendencia. Spotify tuvo varios años con dificultades para generar rentabilidad, pero durante el 2024 y especialmente en el 2025 representa una recuperación muy importante para la empresa. Como conclusión del análisis de rentabilidad podemos identificar tres aspectos principales muy importantes. El primer aspecto que encontramos fue una recuperación importante de la rentabilidad.
El margen neto pasó del menos 4,02% en el año 2023 al 7,26% en el año 2024 y finalmente al 12,87% en el 2025. En el segundo aspecto observamos una mejora de la eficiencia de la empresa reflejada en el margen bruto del 31,98% y el margen EBIT del 12,79%. El tercer aspecto que pudimos identificar es que la recuperación también se refleja en los indicadores de rentabilidad para los accionistas. El ROAT alcanzó el 14,73% y el ROE llegó al 26,56% en el 2025. En términos generales podemos concluir que Spotify presenta una recuperación financiera muy sólida durante el 2024 y el 2025. La empresa mejoró su rentabilidad, aumentó su capacidad de generación de efectivo y presenta una estructura patrimonial que respalda su crecimiento. Por lo tanto, podemos decir que en el año 2025 representa un año especialmente favorable dentro del periodo histórico analizado. A continuación, vamos a ver la identificación de riesgos. Bueno, aquí tenemos el riesgo número 1, que es la dependencia del plazo de pago a proveedores. Actualmente Spotify presenta un ciclo de conversión en efectivo negativo. Esto significa que la empresa recibe el dinero de sus clientes antes de tener que pagar a sus proveedores. En este caso observamos que el DSO es de aproximadamente 16 días. Esto quiere decir que el tiempo que tarda Spotify en recuperar el dinero de sus clientes es de 16 días. Por otro lado tenemos el DPO, que es de 40 días. Esto corresponde al tiempo promedio que tiene para pagar a sus proveedores. Esto genera una diferencia aproximadamente de 24 días, lo cual favorece la liquidez de Spotify. ¿Por qué? Porque durante este periodo puede disponer del dinero antes de realizar los pagos. Sin embargo, pues también existe un riesgo, y es que Spotify depende demasiado de estos plazos de pago. Podría afectar sus relaciones con proveedores y titulares de derechos, perder descuentos por pronto pago o incluso generar dificultades al momento de renovar las licencias o acuerdos comerciales. Bueno, aquí tenemos el riesgo número 2, que es la sensibilidad ante cambios en las tasas de interés. Actualmente Spotify presenta un resultado financiero favorable porque los ingresos que obtiene de sus inversiones de tesorería son superiores a los gastos financieros relacionados con su deuda. ¿Esto qué significa? Que en este momento las inversiones financieras están generando rendimiento que ayudan a comprender los costos de deuda, a compensar, perdón. Sin embargo, pues aquí encontramos un riesgo importante, que son las tasas de interés. Si estas disminuyen, los rendimientos que Spotify obtiene de sus inversiones también podrían reducirse. Esto tendría un impacto directo con su resultado financiero y podría disminuir la utilidad neta de la empresa. Continuamos con el planteamiento de estrategias a partir de la visualización de la matriz de riesgo. Después de identificar dos riesgos financieros en Spotify, realizamos su evaluación mediante una matriz de riesgos. Esta matriz lo que nos permite es visualizar cada riesgo teniendo en cuenta dos variables principales: la probabilidad de que ocurra y el impacto que tendrá para la empresa. Como podemos observar, en el eje horizontal tenemos la probabilidad de ocurrencia, que va desde muy baja hasta muy alta, y en el eje vertical tenemos el impacto, que va desde mínimo hasta catastrófico. La combinación de estas dos variables nos permite determinar el nivel de exposición de cada riesgo y establecer cuáles requieren mayor atención. Empezando por el riesgo número 1, corresponde al plazo promedio de pago a proveedores. Lo ubicamos con una probabilidad baja y un impacto moderado. Al cruzar estas dos variables obtenemos un nivel de riesgo tolerable, que está representado en color amarillo. Esto significa que actualmente el riesgo no puede ser alto, puede ser manejado por Spotify, pero requiere seguimiento y medidas de mitigación, ya que, como lo vimos anteriormente, la empresa se beneficia de aproximadamente 24 días entre el momento en que recibe el dinero de sus clientes y el momento en que paga a sus proveedores. Una dependencia excesiva de este plazo podría generar presión comercial o afectar las relaciones con proveedores estratégicos.
Por esta razón, como estrategia de mitigación, planteamos reducir dependencia de los plazos extensos de pago mediante descuentos dinámicos y una segmentación de proveedores. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, en cuanto al riesgo número 2, relacionado con el EBIT y los gastos financieros netos, lo ubicamos con una probabilidad muy baja y un impacto mínimo. Eso nos da como un resultado un nivel de riesgo aceptable, representado en color verde. Esto se debe a que actualmente Spotify tiene una posición financiera favorable a los rendimientos de sus inversiones. Esto ayuda como a compensar sus gastos financieros. Sin embargo, aunque los riesgos sean aceptables, una variación futura en las tasas de interés podría afectar como tal esos rendimientos. Como estrategia se planteó la mitigación, que es reducir la exposición a la variación de las tasas de interés mediante el control de la cobertura de interés y una adecuada gestión de activos y pasivos. Con esto como tal se busca proteger el resultado financiero de Spotify frente a posibles cambios en las tasas. Ahora vamos a hablar sobre las propuestas de acción a los riesgos encontrados. Dentro de las propuestas de acción para los riesgos que encontramos, tenemos el riesgo 1, que es el apalancamiento excesivo en plazo de pago a proveedores. El primer programa que tenemos es el programa de descuentos dinámicos. El objetivo de este programa es reducir la probabilidad de fricción comercial y registrar el valor en el estado de resultados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ofreciendo a los proveedores claves pago anticipado de 15 a 20 días a cambio de un descuento financiero que podría ser entre el 15 al 20%. Podemos realizar factoring con entidades bancarias para que el banco adelante el pago sin afectar la liquidez directa de Spotify. ¿Qué efecto tendríamos con este programa? Disminuir el día de pago a los proveedores y así mejoramos el margen bruto mediante descuentos aprovechables. La segunda estrategia es la segmentación de políticas de cuentas por pagar. El objetivo de esta es mitigar el impacto y concentrar estos días de pago en los proveedores estratégicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una segmentación. Tenemos 3 segmentaciones. La Tier 1, que es un descuento por pronto pago y una disminución en los días de pago proyectado de 20 a 25 días en proveedores estratégicos como son Universal Music, Sony y Warner. En la Tier 2 encontramos los proveedores secundarios, que estos podemos pagarlos a 35 días, tales como lo que es infraestructura, tecnología y servicios de cloud. Y la Tier 3 tenemos unos proveedores generales, que estos los podemos manejar a 45 o 60 días, tales como lo que son papelería, servicios generales, etc. En el riesgo 2 encontrábamos que la sensibilidad del EBIT y la cobertura de la deuda ante variación de tasas. Para esto también tenemos 2 estrategias. La primera es el blindaje del EBIT operativo y el target de cobertura de intereses. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es reducir en el blindaje, reducir el impacto en caso de que las tasas de interés varíen. Lo haríamos estableciendo un KPI de cobertura de intereses basados exclusivamente en operaciones. Entonces, nuestro KPI quedaría: el índice de cobertura de intereses operativo es igual al EBIT operativo sobre los gastos financieros brutos, que esto me da un menor o igual al 4.0. Y la propuesta busca que la rentabilidad de Spotify sea pura y operativa. Queremos que nuestro negocio sea rentable en cuanto a su música y sus suscriptores, no por los rendimientos financieros que nos da el banco. Así pues aislamos la empresa de los vaivenes de la economía mundial. Y en cuanto a la inmunización de tesorería mediante la gestión de activos y pasivos, nuestro objetivo allí es reducir la probabilidad de la volatilidad en el resultado financiero neto. Es decir, reorganizar todas las inversiones de la caja de Spotify para que la duración y las tasas de interés de lo que gana coincida con las fechas e intereses de las deudas que debe pagar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cambiando las inversiones de riesgo o rendimiento variable por inversiones seguras y de rentabilidad fija.
es decir, teniendo una ganancia garantizada a 3 o a 5 años. Así la economía varíe, siempre nosotros vamos a ver con exactitud cuánto dinero vamos a recibir, cuándo, y así poder pagar la deuda. Para finalizar, como tal, este análisis nos permite tener una visión integral de la situación financiera de Spotify durante el 2025. Más allá de los resultados positivos que llegamos a encontrar, consideramos que uno de los aspectos más importantes es la capacidad que tiene como tal la compañía para mantenerse en el tiempo, como tal este desempeño. Por eso nuestras propuestas no están orientadas únicamente a que se corrijan problemas actuales, sino principalmente a anticiparse a posibles escenarios que puedan afectar como tal la estabilidad financiera de la empresa. La idea es que Spotify pueda aprovechar su buen momento financiero para fortalecer su operación, administrar mejor sus recursos y disminuir su dependencia a factores externos. En ese sentido, el verdadero reto que tiene Spotify es hacia adelante, es cómo lograr que el crecimiento de la compañía se traduzca cada vez en una rentabilidad sostenible generada por su propia operación. Como última conclusión, Spotify se encuentra en una posición favorable para continuar creciendo, pero pues como tal mantener esta evolución depende de la capacidad para tomar decisiones financieras preventivas, gestionar adecuadamente sus riesgos y generar valor a largo plazo. Eso sería todo, muchas gracias.